Me llamo Skyler Bennett. Tengo 28 años y vivo en las afueras de Austin, Texas. El momento en que mi corazón se rompió no fue dramático. No hubo truenos ni música siniestra, solo el sonido normal de la grava bajo mis neumáticos cuando llegué agotada a mi rancho después de 10 horas seguidas depurando una interfaz para un cliente. Entonces lo vi, o más bien, vi dónde solía estar. El jardín de rosas de mi tía Alice. 200 metros cuadrados de rosas antiguas. Rosas Bourbon, trepadoras Cecil Brunner, que ella había cultivado durante 30 años. Había desaparecido. Borrado. En su lugar, solo había un terreno plano de tierra marrón, liso como un green de golf, con rollos industriales de césped artificial apilados al borde como muestras gigantes de alfombra. Una pequeña excavadora estaba estacionada cerca, su pala todavía llena de tierra y lo que parecían raíces destrozadas. Me quedé congelada en el coche, las manos aún en el volante, mirando la masacre. El jardín estaba ahí esa misma mañana. Lo había visto al salir. Incluso noté los primeros capullos de la Madame Isaac Perret. Ahora no había nada. La visión se me estrechó. No podía respirar. Salí tambaleándome del coche. Olvidé mi mochila con el portátil en el asiento del copiloto y caminé hacia la destrucción con piernas que no parecían mías. El aire olía mal, a diésel y tierra removida en lugar del suave perfume a rosa que normalmente flotaba por el patio en las noches de primavera. «Ah, llegaste temprano». La voz de mi padre cortó mi shock como una sierra. «¿Qué te parece? Bastante impresionante, ¿no?» Arthur Bennett estaba de pie junto a los rollos de césped artificial, manos en las caderas, en esa pose de autosatisfacción que siempre ponía cuando creía haber hecho algo brillante. A sus 62 años, aún conservaba el físico de exjugador de fútbol americano, algo más blando. Hombros anchos, barriga prominente, pelo plateado perfectamente peinado. Llevaba pantalones caqui y polo como si fuera a salir a jugar golf en un club de campo en vez de estar entre las ruinas de algo irreemplazable. ¿Qué? Mi voz aló estrangulada. ¿Qué hiciste? Mejoré la propiedad. Hizo un gesto grandioso hacia la tierra. Esos arbustos espinosos eran un peligro. Bajaban el valor de la casa. ¿Sabes cuántas veces me he arañado solo por pasar cerca? Un green, en cambio, eso es clase. Eso es lo que dice, aquí viven personas exitosas. Mi madre, Kate, salió de la casa con 2 vasos de té helado. Tiene 60 años, pero se viste como si quisiera volver a los 40. Mechas blandas, demasiada joyería, una túnica que seguro costaba más que mi presupuesto mensual de supermercado. Alguna vez fue guapa, creo, antes de que la amargura se instalara en las líneas de su boca. «Skyler, no te quedes ahí boquiabierta», dijo, entregándole un vaso a mi padre. «Al menos podrías agradecerle a tu papá por mejorar tu propiedad. Los vecinos van a morirse de envidia». Agradecerle. Apenas podía formar palabras. Destrozaron el jardín de la tía Alice. Ese jardín era un montón de maleza que atraía abejas y ocupaba espacio valioso. Tu tía no tenía sentido del paisajismo moderno. Esto es una propiedad de rancho, Skyler. Debe verse refinado, no como un cottage inglés invadido por la maleza. Eran rosas patrimoniales. Mis manos temblaban. Algunas tenían más de 50 años. Tu tía Alice está muerta, dijo mamá con frialdad. Y te dejó la casa, no su hobby de jardín. Francamente, creo que estaría encantada de ver la propiedad manejada por personas con gusto de verdad. Los obreros ya estaban desentrullando el césped. Uno me miró, vio mi cara y apartó la vista rápido. Les habían pagado por un trabajo. No les importaba haber arrasado mi última conexión tangible con la única persona de la familia que realmente me había querido. No tenían derecho. Mi voz se quebró. Esta es mi casa. No tenían derecho a... ¿Derecho? El rostro de mi padre se oscureció. Dio un paso hacia mí y yo retrocedí instintivamente. Soy tu padre,
Llevo 2 años viviendo bajo este techo, pagando mi parte, aguantando tus reglas y tu actitud. Tengo todo el derecho del mundo a hacer mejoras que beneficien a la casa. ¿O ya olvidaste que tú nos invitaste a vivir aquí? Esa era la versión oficial, ¿verdad? Yo los invité. La verdad era más sucia, y me pesaba en el estómago como una piedra. Hace 2 años, mis padres se declararon en bancarrota. Las oportunidades de inversión de papá, que yo había aprendido que significaban apostar en acciones de centavo y prestarle dinero a sus amigos igual de quebrados, finalmente los alcanzaron. Perdieron su casa en la ejecución hipotecaria. Mamá me llamó llorando, diciendo que se quedarían en la calle, que la rodilla de papá estaba muy mal para trabajar, que solo necesitaban quedarse un tiempo, quizás 3 meses, máximo mientras resolvían las cosas. Y yo, como idiota, dije que sí. La tía Alice había muerto 8 meses antes, dejándome su rancho de ladrillo hecho a medida en 3 acres de Texas Hill Country. La propiedad valía más de $1 millón, un regalo ridículo para una diseñadora UX de 28 años que vivía en un apartamento minúsculo en el centro de Austin. Los impuestos anuales eran $25,000, pero yo lo estaba manejando. El trabajo remoto pagaba bien y había sido cuidadosa. Cuando mis padres pidieron quedarse temporalmente, me convencí de que era lo correcto. Deber dilial, obligación familiar, todas esas cosas que me habían metido en la cabeza desde niña. 3 meses se convirtieron en 6. 6 en un año. Ahora eran 2 años. Y habían tomado posesión total. Se habían mudado a la 9th Street, todo el lado oeste de la casa con su baño spa y patio privado, diciendo que la rodilla mala de papá no aguantaba escaleras. Aunque mi oficina estaba arriba, y yo subí esas escaleras 12 veces al día. Aunque yo había visto a papá subirlas perfectamente cuando quería saquear el armario de licores buscando el bourbon vintage de la tía Alice. Contribuían exactamente $0 a los gastos de la casa. Ni comida, ni luz, ni impuestos. Cuando intenté sacar el tema con delicadeza, mamá lloró y dijo que los estaba castigando por ser pobres. Y papá se quedó frío y callado 3 días hasta que me disculpé. Trataban la casa como si fuera suya. Daban fiestas, reorganizaban muebles. Criticaban mi decoración, mi cocina, los amigos que invitaba. Y yo lo permitía, porque era débil, porque no sabía decir que no, porque una parte rota de mí aún creía que si era lo bastante buena, paciente, generosa, tal vez algún día actuaran como padres, en vez de parásitos. Pero esto era diferente. El jardín de rosas no eran solo plantas. Era el legado de la tía Alice. Era el lugar donde pasaba los veranos de niña ayudándola a podar y abonar, escuchando sus historias sobre cada variedad. La Madame Hardy que trajo de un vivero en Francia. La reina del viento que sobrevivió la helada del 89. La trepadora Don Juan que cubría el cenador donde esparció las cenizas de mi tío. Era el único lugar de la propiedad que aún se sentía suyo, mío, y lo habían arrasado para instalar un maldito campo de golf. «Quiero que lo devuelvan», dije, y mi voz salió más dura de lo que jamás la había oído. «Quiero que despidan a estos obreros, devuelvan el césped y averigüen cómo restaurar lo que destruyeron». Papá soltó una carcajada. «¿Devolverlo? Skylar, esas plantas están en un contenedor rumbo al vertedero ahora mismo. Lo hecho está». Entonces las reemplazan. Hay viveros de rosas patrimoniales. Ustedes pueden... No voy a gastar ni un centavo en esas trampas mortales con espinas, dijo papá. Dejó su vaso de té en la mesa del patio con un golpe seco. El green se instala. El césped ya está pagado. Con tu tarjeta de crédito, por cierto, ya que eres la que tiene acceso a la cuenta. De nada. El suelo se inclinó bajo mis pies. ¿Usaron mi tarjeta de crédito? Es un gasto del hogar.
dijo mamá como si fuera obvio. La tarjeta que nos diste para emergencias. Un green no es una emergencia. No eleves la voz a tu madre, espetó papá. Su mano salió disparada y me agarró del brazo superior, demos hundiéndose lo suficiente para dejar moretones. Hemos aguantado tu actitud 2 años, jovencita. ¿Vas a mostrar respeto o qué? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. ¿Me van a pegar? ¿Me van a echar de mi propia casa? Por un segundo vi algo en sus ojos. No vergüenza. Algo más frío. Cálculo. Luego soltó mi brazo y retrocedió, forzando una sonrisa. Nadie va a pegar a nadie. Estás siendo dramática. Estás algo bueno, Skyler. Cuando instalen el green, por fin tendré donde practicar mi juego corto. Tal vez podrías aprender a jugar. Podríamos hacerlo juntos. Padre e hija. Un poco de unión familiar. Lo miré. Realmente lo miré. La falsa calidez en su expresión que no llegaba a sus ojos. Mamá detrás de él ya reescribiendo mentalmente la narrativa donde yo era la hija desagradecida teniendo un berrinche por unas flores. Algo dentro de mí, algo que había estado doblándose durante 2 años bajo el peso de su abuso, finalmente se rompió. No se quebró. Se rompió como la cuerda de un arco tensada al máximo, liberando toda esa tensión acumulada en un momento afilado de claridad. Fuera de mi propiedad, dije en voz baja. Papá parpadeó. ¿Qué? Dije, fuera de mi propiedad. Los dos. Fuera de mi casa. Los ojos de mamá se abrieron como platos. Skyler, ¿no hablas en serio? Hablo completamente en serio. Mi voz era firme ahora, fría y clara. Han abusado de mi generosidad durante 2 años. Han aprovechado cada oportunidad. Y ahora destruyeron la única cosa en esta casa que realmente me importaba. Y están ahí parados actuando como si yo fuera el problema. Así que, fuera. El rostro de papá se puso rojo. Ahora, escúchame bien. No, tú escúchame. Me liberé del lugar donde sus dedos habían dejado marcas blancas en mi piel. Esta es mi casa, mi nombre en la escritura, mis impuestos manteniendo las luces encendidas, y los quiero fuera. Por un instante pensé que realmente se irían, que agarrarían a mamá y se irían furiosos, y me darían el regalo de una salida fácil. En vez de eso, sonrió. Era la sonrisa de un gato frente a un ratón acorralado. No, dijo simplemente. ¿Perdón? No. Tomó su té de nuevo, dio un sorbo tranquilo. No nos vamos. Esta es nuestra casa ahora. Tú nos invitaste. Somos residentes establecidos con derechos de inquilinos. Si nos quieres fuera, tendrás que desalojarnos. Y buena suerte con eso. ¿Sabes cuánto tarda un desalojo en Texas, especialmente para inquilinos mayores con condiciones médicas? Golpeó su nodilla. Mi abogado dice que tenemos un caso sólido por exención de dificultades. El mundo se inclinó otra vez. ¿Tu abogado? ¿Pensaste que éramos estúpidos? Intervino mamá, con voz dulzona. Hemos estado consultando con un abogado durante meses, Skyler. No puedes simplemente echarnos a la calle. Eso es ilegal. Habían estado planeando esto, consultando abogados, estableciendo derechos de residencia, mientras yo pagaba su comida, su luz y su maldito green. Pensé que estaba siendo caritativa. Resultaba que me habían jugado. Papá se giró hacia los obreros. Señores, vamos a instalar ese césped. Quiero practicar mi golpe antes del atardecer. Me quedé sola en el patio viendo cómo instalaban césped artificial sobre la tumba de las rosas de mi tía Alice. Por primera vez en mi vida entendí qué se sentía el odio de verdad. Pero no lloré. Todavía no.
Caminé de vuelta al coche, agarré mi mochila con el portátil y entré en la casa. Subí las escaleras hasta mi oficina. Cerré la puerta con llave y me senté en mi escritorio. Entonces, y solo entonces, me permití derrumbarme. Me di exactamente 10 minutos de duelo antes de que el instinto de supervivencia se activara. Luego me lavé la cara, tomé un vaso de agua y volví a trabajar. El trabajo era lo único que podía controlar. Mi portafolio de diseño, mis relaciones con clientes, mis ingresos, esos eran míos. Mis papás no podían tocarlos. O eso creía. La presentación estaba programada para las 2 de la tarde. Pitch final para la rediseñación de una app médica importante. 6 meses de trabajo que culminaban en una llamada Zoom de 1 hora con el equipo ejecutivo. Si daban el visto bueno, facturaría $45,000. Suficiente para cubrir los impuestos de la propiedad y darme un respiro después de 2 años manteniendo a 3 personas con un solo sueldo. Pasé la mañana repasando, revisando las diapositivas 3 veces, asegurándome de que la luz fuera buena, el fondo profesional, la conexión estable. Incluso puse un cartel en la puerta de mi oficina. Llamada importante con cliente, 2:03 p.m., no molestar. A la 1:55 inicié sesión en Zoom, me muteé y esperé a que entraran los clientes. A las 2:05 ya estaban los 8 ejecutivos. Desmuteé, sonreí profesionalmente y arranqué la presentación. Buenas tardes a todos, gracias por el tiempo. Hoy estoy emocionada de mostrarles la arquitectura UX final del portal de pacientes. Estaba a 15 minutos de terminar, justo explicando el flujo de recordatorios de medicación, cuando la puerta de mi oficina se abrió de un golpe. Salté, buscando el botón de mute, pero la voz de mi padre ya retumbaba por mis altavoces. Te dijo que Skylar tiene el mejor setup de toda la casa. ¡Mira esta vista! Un grupo de personas entró detrás de él. 5 o 6. Todos de la edad de mis padres. Copas de cóctel en mano. Bebiendo de día. ¡Papá! Sí sé. La cámara aún encendida. Los clientes mirando. Estoy en medio de... ¡Ay, no nos hagas caso! La voz de mamá. Solo estamos dando un tour a los Miller y los Johnson. Arthur, enséñales la terraza. Disculpen un momento, dije a la pantalla, intentando mantener la compostura. Me levanté rápido, caminé hacia la puerta. Puse un cartel, es una reunión crítica de trabajo. ¿Trabajo? Se burló papá. Lo bastante alto para que el micrófono lo captara. Estás en pijama hablando con una pantalla. Eso no es una reunión de verdad. Estoy en business casual, y este es mi empleo. Un empleo de verdad tiene oficina. Continuó, ahora actuando para su público. Tiene jefe que ve cuándo te escaqueas. Este rollo del trabajo remoto es solo excusa para vaguear. ¿Podemos hablar de esto después de las 3? Dije, luchando por mantener la voz nivelada. Me miró. Realmente me miró. Y vi mi error. Lo había contradicho delante de sus amigos. Había desafiado su autoridad frente a un público. Su rostro se oscureció. ¿Te atreves? Su voz bajó a algo peligroso. ¿Te atreves a decirme qué hacer en mi propia casa? No es tú. ¡Ah! Su mano salió disparada y me empujó fuerte en el hombro. Perdí el equilibrio. Mi cadera chocó contra el borde del escritorio con un estallido de dolor que me hizo jadear. La silla rodó. Medio caí. Me agarré al escritorio. Mi mano golpeó justo al lado del teclado. La ventana de Zoom seguía abierta. La cámara seguía encendida. Los 8 clientes mirando. Por un segundo nadie se movió. El silencio fue absoluto. Entonces uno de los ejecutivos, creo que el CEO, dijo: «Señorita Bennett, ¿está todo bien ahí?» Miré la pantalla. Vi mi propia cara en la ventanita pequeña. Sonrojada, en shock. Vi a mi padre al fondo, todavía en el marco de la puerta.
sus amigos congelados detrás. Estoy bien, dije. Disculpen la interrupción. La pantalla se volvió negra. No solo negra, desconectada. Todas las ventanas de participantes desaparecieron. La llamada terminó. Susurré. Bueno, dijo papá detrás de mí. Casual como si nada. Parece que tu reunión importante se acabó. Vamos todos, les enseño el dormitorio principal. Salieron como si no acabaran de ver a un hombre adulto empujar a su hija en una llamada de trabajo. Me quedé ahí, manos temblando, cadera latiendo mirando la pantalla vacía de Zoom. Mi email sonó. Asunto: terminación de contrato rediseño portal médico. No necesité abrirlo. 6 meses de trabajo. $45,000 de ingresos proyectados. Desaparecidos. Abrí mi lista de clientes. El proyecto médico era mi ancla. El contrato grande, que me permitía aceptar trabajos pequeños y experimentales. Sin él, tenía quizá 4 meses de capital operativo antes de empezar a fallar en mis propias facturas. 4 meses para encontrar nuevos clientes en un mercado donde todos quieren ver tu trabajo anterior. Donde un contrato terminado levanta banderas rojas. Me senté despacio, haciendo una mueca por el moretón que ya se formaba en la cadera. La Skylar de esta mañana habría llorado otra vez. Habría bajado a explicar, a intentar hacer las paces, a suavizar todo. Porque así funcionaba la casa. Pero esa Skylar había muerto en el jardín de rosas. Esta Skylar solo sentía frío. No bajé el resto del día. Escuché a mis padres y sus amigos reír en la terraza. El tintineo de copas, la voz estruendosa de papá explicando su estrategia de juego corto para el green que aún no existía. A las 7 de la tarde, empaqué mi portátil y salí por la puerta principal sin despedirme. Conduje a una cafetería en el centro de Austin. Encontré una mesa en un rincón lejos de las ventanas y intenté calcular cuán jodida realmente estaba. La respuesta: bastante jodida. Sin cliente grande, cadera magullada que dolía cada vez que me movía en la silla. Padres que habían dejado claro que no se irían voluntariamente y que aparentemente ya tenían abogado para una pelea que yo no podía costear. Mi móvil sonó. Papá en la pantalla. Casi no contesté, pero 2 años de condicionamiento muscular me hicieron cogerlo. Skylar. Su voz era distinta ahora, molesta. No enfadada. ¿Dónde estás? Cafetería, trabajando. Pues vuelve. El sistema de riego del green no funciona bien. Y el instalador ya se fue. Necesito que lo soluciones. Claro que sí. Porque además de ser su casera, su cajero automático y su saco de boxeo, ahora también era su soporte técnico. Te guío por teléfono, dije poniendo la llamada en altavoz. ¿Qué mensaje de error sale? Durante los siguientes 15 minutos lo guié pacientemente por los ajustes del controlador de riego. Pulsa este botón. Gira esta rueda. No, al otro lado. Sí, estoy segura. Listo, dijo finalmente. El temporizador de zona estaba mal. Ya está arreglado. Genial. Pero me detuve, porque escuché algo en mis auriculares que me heló la sangre. Un sonido de roce. Luego la voz de papá. Pero no dirigida a mí. Dirigida a alguien más. El teléfono seguía conectado. Había intentado colgar y fallado. Los botones de los smartphones pueden ser traicioneros cuando tienes las manos sucias de jardinería. Lo había pulsado mal. Lo dejó sobre la mesa en vez de colgar. Podía oírlo todo. Trabajo de amisionados, decía papá. Les dije que quería equipo profesional, pero el límite de crédito de Skylar no daba para más.
Al menos, ya está hecho. La voz de mamá, más cerca. ¿Lloró por las rosas? Como bebé. Deberías haber visto su cara. Pensó que se iba a desmayar. Se rió. Bien. Tal vez ahora entienda quién manda aquí de verdad. Mi mano se cerró sobre el móvil. Debería colgar. Esto era espiar. Era... ¿Volviste a hablar con el abogado?, preguntó mamá. Esta mañana, dijo él. Estamos dorados. Con mi rodilla, el tribunal lo clasificará como vivienda médicamente necesaria. Puede intentar desalojarnos, pero tardará más de 1 año. Y tendremos exenciones por dificultades todo el camino. Para cuando eso pase, tendremos argumentos de posesión adversa. Incluso podríamos reclamar participación en la propiedad porque hemos estado manteniéndola. Ella es lo bastante estúpida para dejarnos quedarnos. La voz de mamá goteaba satisfacción. Y ahora perdió ese cliente grande. Estará desesperada, más fácil de controlar. Hablando de eso, la voz de papá se volvió astuta. Cuando volvamos de Italia voy a cambiar la cerradura de la oficina de arriba. Convertirla en mi sala de puros. Que trabaje desde la mesa de la cocina como persona normal. Perfecto. Y deberíamos hablar de refinanciar la propiedad. Si la convencemos de poner nuestros nombres en la escritura por planificación patrimonial, paso a paso, Kate. Primero el viaje a Italia. Que ella lo pague. Que demuestre que todavía obedece. Luego apretamos los tornillos. Silencio. Un roce cuando alguien finalmente recogió el teléfono. ¿Skyler? ¿Sigues ahí? Estaba completamente congelada. Skyler. Impaciencia ahora. Colgué. Por un largo momento solo me quedé ahí sentada en la cafetería, rodeada del murmullo de conversaciones y el siseo de las máquinas de espresso, mirando mi móvil. No me veían como su hija. Me veían como un recurso, una cosa para explotar, una tonta ingenua a la que podían manipular para financiar su jubilación, mientras me robaban mi casa bajo las narices. El viaje a Italia. Les había prometido pagarlo meses atrás, cuando aún creía que estaban en apuros, cuando pensé que financiar unas vacaciones modestas de jubilación era lo amable para unos padres que lo habían pasado tan mal financieramente. Planeaban tomar mi dinero, irse de fiesta a Europa 2 semanas, volver y literalmente encerrarme fuera de mi propia oficina. Y si yo intentaba pelear, el sistema legal los protegería. Inquilinos mayores con necesidades médicas. Pobre Arthur con su rodilla mala. Pobre Kate que nunca había trabajado un día en su vida y no sabría sobrevivir sin alguien a quien chupar. La vieja Skyler se habría sentido atrapada. La nueva Skyler sintió algo completamente distinto. Claridad. Abrí mis contactos y busqué a un hombre que no había llamado en 2 años. Roman Thorne, el abogado que manejó la sucesión de la tía Alice. Contestó al tercer timbre. Skyler, ¿cuánto tiempo? Roman. Mi voz salió firme. Necesito hacerte una pregunta legal. Hipotética. Hipotética. Repitió, divertido. Dispara. Hipotéticamente, si alguien es dueño absoluto de una casa, sin hipoteca, solo su nombre en la escritura, y tiene inquilinos que se niegan a irse, ¿el dueño tiene derecho a vender la propiedad? Silencio. Luego, esto no es hipotético. ¿Verdad? ¿El dueño tiene derecho a vender? Repetí. Sí. La voz de Roman se volvió seria. El propietario siempre tiene derecho a vender. Los ocupantes pasan a ser problema del comprador. De hecho, es una de las pocas formas de lidiar con un inquilino que se ha atrincherado legalmente. Vendés la casa, transferís la escritura y el nuevo dueño maneja el desalojo. Pero Skyler, compradores estándar, familias, gente buscando hogar no tocan una propiedad con ocupas. Es demasiado riesgo. ¿Entonces estoy atrapada? No necesariamente. Hay inversores,
Mayoristas. Firmas como Lone Star Holdings. Compran activos en distrés por cacería. No les importan los ocupantes, porque tienen sus propios equipos legales y de seguridad para extracciones. ¿Extracciones? Son brutales, Skyler. Compran tal cual, normalmente muy debajo del valor de mercado, y limpian la propiedad. Rápido. No es bonito. Necesito vender mi casa. Rápido. Y necesito que la venta sea discreta. ¿Me puedes ayudar? Otra pausa. Conozco una representante ahí, Stella White. Maneja sus adquisiciones en el condado de Travis. Te paso su contacto por mensaje. Pero Skyler, ten cuidado. Sea lo que sea que estés planeando, no estoy planeando nada. Solo estoy recuperando lo que es mío. Colgué antes de que pudiera responder. El mensaje de Roman llegó 30 segundos después. Nombre y número de Stella White. No dudé. Llamé inmediatamente. Stella White, Lone Star Holdings. Respondió una voz seca y profesional. Señorita White, me llamo Skyler Bennett. Roman Thorne me dio su número. Tengo un rancho de ladrillo personalizado en 3 acres en Hell Country, tasado en 1.1 millones. Necesito venderlo por caja en las próximas 2 semanas. ¿Ocupada? Preguntó al instante. El tiburón oliendo sangre. Sí. 2 ocupantes, sin contrato de alquiler. Compramos activos en distrés a un descuento. Si tenemos que manejar desalojo, ponemos 70-80% del valor de mercado. Podemos cerrar en 10 días. Efectivo. Hice las cuentas. 80% de 1.1 millones serán $880,000. Pero si empujaba... La estructura está impecable, tejado nuevo, y los ocupantes estarán fuera del país de vacaciones cuando cerremos. No tendrán que pelear para entrar. Solo tendrán que mantenerlos fuera. Silencio en la línea. Pude oírla prácticamente calculando el riesgo reducido. Si la propiedad está vacía al cierre, dijo Stella lentamente, podemos hacer $980,000, pero tomamos posesión inmediata. Cambiamos cerraduras. Aseguramos el perímetro. Cuando regresen, es nuestro problema, no el suyo. Trato hecho, dije. Envío el contrato esta noche. Firma electrónica. Transferiremos los fondos al título claro. Colgué y me recosté en la silla, ignorando el dolor en la cadera. Durante 2 años había estado jugando a la defensiva, acomodando, comprometiendo, intentando ser la buena hija. Era hora de jugar a la ofensiva. Saqué mi portátil y abrí el navegador. Busqué iPhone 15 Pro en stock. Recogida, Austin. La Apple Store los tenía. Podía recoger uno esa misma noche. Teléfono B. El salvavidas. El teléfono que tendría mi correo de trabajo, mis apps bancarias, mis códigos 2FA. El teléfono al que mis padres nunca tendrían acceso. Teléfono A. Mi actual iPhone 11 Pro Max se convertiría en la trampa, el cebo, la cosa que les haría creer que aún tenían control. Hice el pedido y me levanté, haciendo una mueca leve. Mañana empezaría el trabajo de verdad. Esa noche, solo necesitaba dejar de temblar. La mañana siguiente al amanecer, después de escucharlos por accidente, los últimos restos de culpa se habían evaporado. Me desperté no con tristeza, sino con una claridad fría, cristalina. Entré a la cocina a las 7 en punto y encontré a papá preparando café, como si fuera el señor del castillo. Mamá estaba en la mesa, mirando su móvil. «Ah, qué bien, ya despertaste», dijo mamá sin levantar la vista. «Tenemos que cerrar lo de Italia. Arthur quiere subir los vuelos a clase business. El coche es terrible para su rodilla. Y encontré un hotel precioso en la Toscana». Serví mi café, viendo cómo subía el vapor. Hoy miro las opciones de vuelos. Mamá sonrió radiante. ¡Maravilloso! Y necesitaremos dinero para gastos. Unos $3,000 para cenas y souvenirs. ¡Perfecto! Los dos parpadearon. La pelea que esperaban nunca llegó.
¿En serio? Los ojos de mamá se entrecerraron, sospechando de la victoria fácil. ¿En serio? Dejé la taza, forzando una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Tienen razón. Se merecen unas buenas vacaciones. Después de todo lo que han pasado económicamente, deberían disfrutarlo. Papá se relajó satisfecho. Así me gusta. Sabía que entrarías en razón. La familia se cuida entre sí, Skylar. Eso es lo que tu tía habría querido. La tía Alice habría prendido fuego a la casa antes de dejar que estos buitres picotearan su obra de vida. Pero solo asentí. Reservo los vuelos esta mañana. Más tarde sonó mi móvil. Era Stella Wright de Lone Star Holdings. Revisamos el título, dijo, fría y profesional. Está limpio. Estamos listos para avanzar. El contrato está en tu correo. $980,000 en efectivo. Cierre programado para el viernes 14. Excelente. Solo para reiterar, señorita Bennett, compramos esto como vehículo de inversión. En el momento en que se transfieran los fondos, nuestro equipo de seguridad toma control del activo. No toleramos intrusos. Entendido. La casa estará vacía. Perfecto. Firma los papeles y estamos en negocio. Después de colgar me senté frente al escritorio. $980,000. Sumado a mis ahorros, tendría casi 1,000,000. Suficiente para desaparecer. Suficiente para empezar de nuevo. Pero primero, tenía que subirlos a ese avión. Los siguientes 2 días fueron una clase maestra de engaño. Interpreté a la hija sumisa a la perfección. Subí sus vuelos a clase business. Reservé el hotel 5 estrellas con vistas a los viñedos. Transferí $3,000 a la cuenta de mamá. Incluso ayudé a papá a empacar sus palos de golf que quería llevar para hacer contactos. Pero mamá vetó por las tarifas de equipaje. «Deja los palos, Arthur», ordenó ella. «Vamos a la región del vino, no a St. Andrews». Él refunfuñó, pero obedeció, dejando el pesado bolso en el garaje. Tomé nota mental. Los palos se quedan aquí. La mañana de la partida llegó con niebla antes del amanecer. Los llevé al aeropuerto a las 4 de la mañana. El maletero lleno con 3 maletas gigantes para un viaje de 2 semanas. En la acera de salidas, mamá me dio un abrazo rápido que olía a perfume caro. «Pórtate bien mientras no estamos. Mantén la casa limpia». «Claro». Papá se giró antes de entrar por las puertas automáticas. «Recuerda, el green se riega 2 veces al día. No dejes que se seque el césped artificial y arregla esa cabeza de riego para cuando volvamos». «Sí, señor». Bajé la cabeza, voz dócil. Me dio una palmada en el hombro, el mismo hombro que había empujado días atrás. «Eso es mi hija». Los vi desaparecer en la terminal. En el momento en que las puertas se cerraron detrás de ellos, la máscara de sumisión cayó de mi cara. Volví al coche y mientras me incorporaba a la autopista, una risa brotó de mi pecho. No era feliz, era oscura, afilada y dentada. Conduje a casa viendo cómo el cielo pasaba de negro a dorado pálido. Cuando llegué al camino de entrada, el sol ya estaba alto, lanzando sombras largas sobre el odiado green. Saqué mi móvil y revisé el estado del vuelo. Despegado. Entré, preparé café fresco y abrí el laptop. El mail de Stella estaba ahí. Asunto. Contrato firmado por contraparte. Cierre iniciado. Lo leí 2 veces. Luego me levanté y miré alrededor de la casa. Mi casa. Ya no por mucho tiempo. El silencio que cayó sobre la casa en el momento en que su avión despegó fue profundo, como si las propias paredes exhalaran al fin. No perdí ni una hora. A la mañana siguiente llegó el equipo de mudanzas que había contratado. La noche anterior había marcado todo lo mío con tinta azul. Mi cama, mi oficina, los pocos antigüedades preciadas que dejó la tía Alice. «Cinta azul va al apartamento de Dallas», le dije al jefe del equipo. «Todo lo demás queda para la empresa de desecho mañana». Los vi desarmar mi vida. El armazón de mi cama, mis estanterías, el cuadro del paisaje que tanto amaba la tía Alice. Todo cargado en el camión. Al mediodía mi habitación estaba vacía. A las 2 de la tarde, mi oficina estaba nuda. Mi móvil vibraba sin parar con actualizaciones desde Italia.
Mamá enviaba fotos de su suite de hotel. Papá una foto de su comida en business class. Estaban disfrutando la gran vida, totalmente ajenos a que la base de su existencia estaba siendo desmantelada al otro lado del océano. Respondí con emojis entusiastas, alimentando su ego una última vez. Cuando los mudanceros se fueron rumbo a Dallas, yo me quedé para una última tarea crucial. Entré al garaje donde estaba el bolso de golf de papá en la esquina. Era un set caro. Hierros hechos a medida, driver Callaway, putter Scotty Cameron, en bolsa de cuero premium. Amaba esos palos más que a la mayoría de las personas. Desabroché la cubierta principal y saqué los hierros, dejándolos con cuidado en el suelo de concreto. Luego saqué el dispositivo que había preparado, mi old iPhone 11 Pro Max, conectado a un power bank de 50,000 miliamperios tamaño ladrillo. Lo había puesto en modo bajo consumo, desactivado datos móviles y subido el volumen del timbre al máximo. Lo envolví junto con la batería en varias capas de plástico burbuja para que no hiciera ruido, y lo metí en el fondo más profundo del bolso de golf, justo donde normalmente van los grips de los palos. Volví a meter los palos uno por uno. Los varillas los fijaron en su lugar, enterrando el dispositivo bajo capas de grafito y acero. Aunque alguien abriera todos los bolsillos, no lo encontraría. Para llegar a ese teléfono, papá tendría que vaciar todo su preciado set en el suelo. El timbre sonaría como si viniera del fantasma del bolso mismo, amortiguado, profundo e imposible de localizar sin desmontarlo por completo. Perfecto, susurré. Al día siguiente, llegó el equipo de desecho para llevarse todo lo demás. La cama king size de mis padres, su TV de 60 pulgadas, el tocador de mamá, su ropa. Todo fue empaquetado y llevado a un almacén con clima controlado, a 1 hora de distancia. Me aseguré de que el bolso de golf quedara en el rincón más profundo de la unidad, enterrado detrás de una pared de cajas. Cerré el almacén con candado y me fui. La trampa estaba puesta. Los días siguientes fueron un borrón de finalidad. Contraté limpiadores para fregar la casa hasta que oliera a limón y vacío. Programé la transferencia de servicios públicos. Vi la casa transformarse de hogar a estructura, vacía, resonante y lista para nueva vida. La tarde antes del cierre, mientras desempacaba la última caja en mi nuevo apartamento de gran altura en Dallas, mi móvil sonó. Era papá. «Hola, papá. ¿Cómo está la Toscana?» «Increíble», dijo, sonando un poco borracho. «Estamos en un viñedo. Se ve hasta el infinito. Oye, Skylar, le estaba diciendo a tu madre, ojalá hubiera traído mis palos. Vi a un tipo en el campo hoy con el mismo putter que tengo yo. Me dio nostalgia». Hice una pausa sosteniendo un libro a medio aire. La ironía era tan densa que casi podía saborearla. «¿El bolso está seguro en el garaje?», continuó. «¿Nada de humedad en el cuero?». Sonreí a la habitación vacía. «Está extremadamente seguro, papá. Me aseguré de que lo guardaran en un lugar muy protegido. No se moverá hasta que regresen». «Buena chica. Ese set es mi orgullo». «Lo sé, papá. Lo sé. Nos vemos en unos días. Los quiero». «Yo también, pequeña». Colgué. La mañana final llegó con un cielo del color del acero magullado. Volví a Austin una última vez. No hubo recorrido sentimental con una pareja joven. Me encontré con un mensajero de Lone Star Holdings en el camino de entrada. Ni siquiera entró. Solo tomó las llaves, me entregó un paquete de divulgaciones finales y marcó la propiedad en su iPad. «Activo asegurado», murmuró en su auricular. «Equipos de abordaje llegarán a las 14 horas». Antes de salir de la casa por última vez, me detuve en el panel de control del hogar inteligente del pasillo.
dedos volando por la pantalla. Inicié el protocolo de transferencia de propiedad. Borré usuario papá y usuario mamá. Eliminé los registros de entrada. Finalmente, desactivé el sistema de notificaciones remotas. Cuando mis padres eventualmente regresaran e intentaran su viejo código, no llegaría ninguna alerta a mi móvil. Ningún timbre los recibiría. Solo una luz roja parpadeando. Acceso denegado. La casa ya no era inteligente. Para ellos, ahora era solo una fortaleza diseñada específicamente para mantenerlos fuera. Nos reunimos en la compañía de títulos a la 1 en punto. La habitación olía a café rancio y tóner de impresora. Firmé página tras página de documentos legales, cada firma cortando un lazo con mi pasado. A las 2:51, mi móvil vibró. Transferencia recibida. $947,382. El dinero era real, la casa ya no existía, el trato estaba hecho. Salí del edificio hacia la cegadora tarde tejana. Mis padres aún estaban en Italia, durmiendo la resaca de vino, totalmente inconscientes de que ahora eran personas sin hogar. Subí a mi coche, encendí la radio y tomé la autopista. No miré atrás. 3 días flotaron en una realidad extraña, suspendida. Sabía lo que venía, pero la espera era su propia forma de tortura. Del tipo bueno, como anticipar el remate del chiste más largo y más caro del mundo. Me tiré de cabeza al trabajo. Contacté clientes antiguos, lancé nuevos pitches, reconstruí la reputación profesional que mis padres habían dañado. El apartamento en Dallas se convirtió en mi centro de mando. Café a la mañana, diseño a mediodía y reuniones por Zoom por la tarde con la cámara encendida y el fondo cuidadosamente neutro. Nadie necesitaba saber que acababa de vender mi casa. Nadie necesitaba saber que me estaba escondiendo. Entonces, llegó el día 14, día del juicio. Me desperté a las 6 de la mañana, demasiado ansiosa para dormir. Revisé el estado del vuelo en el portátil. A tiempo. Llegada a Austin Bergstrom a las 8:19 p.m. Lone Star Holdings había tomado posesión de la propiedad hacía 4 días. Según Estela, su equipo de preservación de activos ya había pasado. Aseguraron el perímetro, vaciaron la piscina para ahorrar mantenimiento y colocaron carteles. Pasé el día en hiperconciencia, viendo el reloj avanzar hacia la noche. A las 7 p.m. pedí comida para llevar y apenas la toqué. A las 7:45 empecé a refrescar el rastreador de vuelos obsesivamente. Aterrizado. 8:19 p.m. Estaban en casa. O más bien, creían que estaban llegando a casa. Me imaginé recogiendo equipaje, cansados pero felices, bronceados por el sol italiano, llenos de historias sobre arte, vino y la dolce vita. La fila de aduana es famosa por ser larga a esa hora, y el reclamo de equipaje tardaría una eternidad con sus maletas gigantes. A las 9:45 abrí la app de cámaras de seguridad, la del timbre Ring que instalé el año pasado. Todavía tenía acceso de administrador. La empresa de inversión no había cambiado el hardware aún, solo las cerraduras. Miré el camino de entrada oscuro, el porche vacío, la casa silenciosa bajo las luces exteriores. A las 10:05 aparecieron faros. Un SUV negro, sin marcas, se detuvo justo detrás de su equipaje, bloqueando la salida. Un hombre bajó. No era un vecino. No era un arquitecto amistoso. Llevaba un traje oscuro que parecía caro y una actitud que parecía letal. Sostenía un portapapeles. ¿Puedo ayudarles?, preguntó el hombre. Su voz no era amable. Era la voz de alguien que resolvía problemas para vivir. Papá giró. ¿Quién mierda eres tú? ¿Qué haces en mi camino? Podría preguntarles lo mismo, respondió el hombre, caminando hacia adelante.
No paró hasta estar incómodamente cerca. Soy el gerente de activos de Lone Star Holdings. Somos dueños de esta propiedad. Y ustedes están invadiendo propiedad privada. ¿Invadiendo? Balbuceó papá, la cara poniéndose morada. Vivimos aquí. Esta es la casa de mi hija, Skylar Bennett. Soy su padre. El hombre ni parpadeó. Sacó un documento del portapapeles y lo levantó. Era una copia de la escritura. Skylar Bennett vendió esta propiedad a Lone Star Holdings hace 14 días. La venta está registrada en el condado de Travis. La propiedad se adquirió como un activo en distress, entregada vacía. ¿Vendió?, gritó mamá. ¡Eso es imposible! Estábamos aquí hace 2 semanas. Y ahora, no, dijo el hombre. Esta es propiedad corporativa privada. No tienen contrato de alquiler. No tienen propiedad. Están cometiendo invasión criminal. ¡Pero nuestras cosas! Mamá estaba histérica ahora, agarrando el brazo de papá. ¡Nuestros muebles! ¡Nuestra ropa! ¡Todo! La propiedad se compró tal cual, vacía, recitó el hombre. Todo lo que quedó en las instalaciones después del cierre se considera propiedad abandonada. Mi equipo limpió esta unidad hace 4 días. ¿Tiraron nuestras cosas? Papá avanzó, la cara contorsionada de rabia. ¡Los voy a demandar! ¡Demandaré a toda esta maldita empresa! El hombre no se inmutó, solo tocó su auricular. Central, tengo 2 hostiles en el sitio de adquisición. Envíen PD local para remoción por invasión criminal. Miró de vuelta a papá. Mi equipo de seguridad está a 2 minutos y el sheriff está en marcación rápida. Pueden irse ahora voluntariamente o pueden irse en la parte trasera de un patrullero. Ustedes eligen. ¡Esto es fraude!, gritó papá, aunque su voz temblaba. ¡Mi hija no haría! Su hija firmó los documentos de cierre electrónicamente. Lo interrumpió el hombre y transfirió la escritura. Sacó una tarjeta del bolsillo y la lanzó hacia papá. Cayó al concreto. Aquí tiene el número del departamento legal. No vuelvan a pisar este terreno. Si lo hacen, serán arrestados. Se giró hacia el conductor del SUV. Saquen las maletas del porche. Déjenlas en la acera. 2 hombres grandes bajaron del SUV. Sin una palabra, pasaron junto a mis padres atónitos, agarraron las caras maletas italianas y las arrastraron por el camino hasta la calle pública, tirándolas en el asfalto. Tienen 5 minutos para abandonar las instalaciones, dijo el gerente de activos, mirando su reloj. Miré a mis padres parados en el camino, completamente derrotados. El cambio de poder había sido tan violento que no podían procesarlo. Esto ya no era una pelea familiar, era maquinaria corporativa aplastándolos. Papá intentó llamarme otra vez. En el almacén, mi viejo móvil sonó y sonó y sonó. «¡No contesta!», susurró, mirando el teléfono. «Arthur, la policía», gimoteó mamá, mirando a los hombres de cara pétrea que custodiaban la casa. «¡Tenemos que irnos!». Papá agarró sus maletas del bordillo, sus movimientos bruscos y desesperados. Mamá se quedó congelada hasta que él le ladró que ayudara. Juntos, arrastraron su equipaje por la carretera, lejos de la casa que ahora era solo una línea en el portafolio de inversión de una empresa. La cámara Ring los vio desaparecer en la oscuridad. El gerente de activos los vio irse. Luego se giró y volvió a su SUV. Cerré la app Ring y me recosté en el sofá, las manos temblando ligeramente. Estaba hecho. Esperé exactamente 1 hora. Dejarlos registrarse en cualquier hotel que encontraran. Dejarlos intentar llamarme 1 docena de veces más, escuchando ese timbre enloquecedor desde algún lugar al que no podían llegar. Luego, abrí mi correo en el teléfono B y redacté un mensaje. Asunto sencillo. Respecto a la casa. Queridos Arthur y Kate, para este momento ya habrán descubierto que el rancho ha sido vendido. Seguro les sorprende, pero quiero asegurarles que todo se hizo legal y correctamente. La propiedad era mía para vender, y ejercí ese derecho. La vendí a Lone Star Holdings, una firma de inversión especializada en activos en distress. No son la tipo de personas a las que se puede manipular o intimidar. Como probablemente descubrieron, tienen políticas estrictas sobre invasión de propiedad. Entiendo que probablemente están buscando sus pertenencias.
Han sido trasladadas seguras a un almacén con clima controlado. La dirección es, dirección del almacén. El código de acceso es, el código. Todo lo que poseían está dentro de la unidad D, fila 12. He pagado 1 año de almacenamiento por adelantado. En cuanto a por qué hice esto, creo que lo saben. Ustedes se declararon en bancarrota por sus propias malas decisiones. Les di un lugar donde vivir por bondad, y me pagaron tomando control de mi hogar, sin contribuir financieramente en nada, y planeando robarme mi propiedad mediante manipulación legal. Sí, Arthur. Escuché su conversación por teléfono. El incidente del micrófono caliente el segundo día, cuando creyeron que habían colgado pero no. Escuché todo. El consejo de su abogado sobre derechos de ocupas, el plan de Kate de convertir mi oficina en su sala de puros, todo su esquema para reclamar propiedad mediante posición adversa. Adjunto el archivo de audio de esa conversación por si se preguntaban si tenía pruebas. Destruyeron el jardín de rosas de tía Alice para construir un green de golf. Me costaron mi cliente más grande del año irrumpiendo en mi reunión de trabajo. Me agredieron físicamente frente a la cámara. Me trataron como sirvienta en mi propio hogar por 2 años. Así que vendí la casa mientras ustedes vivían la gran vida en Italia con mi dinero. La vendí a una corporación que no le importan sus historias y seguí con mi vida. No me molesten llamar a mi número antiguo. Ese teléfono está dentro de su bolsa de golf, Arthur, en el almacén, conectado a una power bank portátil. Imagino que el timbre los está enloqueciendo. Pueden recuperarlo cuando quieran, suponiendo que estén dispuestos a revolver todas esas cajas para encontrarlo. Esto no es negociación. Esto es adiós. Querían usar el sistema legal contra mí. Yo lo usé mejor. Querían tomar lo que era mío. Yo recuperé mi libertad en su lugar. No me contacten otra vez. He bloqueado ambos números en mi nuevo móvil. Si aparecen en mi nueva dirección, que no tienen y no encontrarán, presentaré una orden de alejamiento. Ya no soy su cajero automático. Ya no soy su víctima. He terminado. Considérenlo la disciplina que intentaron enseñarme, reflejada de vuelta hacia ustedes. Escribí el nombre del archivo de audio, sus voces claras y condenatorias mientras conspiraban contra mí. Luego pulsé enviar. El email salió al vacío digital, llegando a sus móviles en segundos. Me imaginé leyéndolo en alguna habitación de hotel, el alcance total de su situación cristalizándose al fin. Sin casa a la que volver, sin hija a la que manipular, sin camino fácil adelante, solo un almacén lleno de sus pertenencias y las consecuencias de su propia codicia. Mi móvil vibró inmediatamente. Mensaje de número desconocido. Probablemente papá usando el teléfono del hotel o de un amigo. Pequeña víbora desagradecida, después de todo lo que hicimos por ti, nos debes todo. Bloqueé el número sin responder. Otro mensaje. Número diferente. Mamá, esta vez. Skylar, por favor. No entiendes. No tenemos dónde ir. Somos tus padres. No puedes abandonarnos. Por favor, llámanos. Podemos arreglar esto. Podemos hablar. Bloqueado. Más mensajes llegaron en la siguiente hora desde varios números. Amigos, probablemente. Cada vez más desesperados. Luego enfadados. Luego desesperados otra vez. Los bloqueé todos. Alrededor de medianoche apareció un buzón de voz en mi móvil nuevo. No sé cómo consiguieron el número. Probablemente de algún formulario de emergencia antiguo. Pero lo escuché. La voz de papá, pastosa por alcohol o agotamiento, o ambas. Skylar, soy tu padre. Necesitamos hablar. Esto es una locura. No puedes hacernos esto a la familia. Cometimos errores. Vale, lo admito. Tal vez empujamos demasiado, pero eres nuestra hija. Te queremos. ¿Eso no cuenta para algo? Llámame, por favor. Estamos en el Extended Stay de la Ruta 183, habitación 247. Solo necesitamos un lugar donde quedarnos mientras resolvemos esto. Eso es todo. Solo llámame. Guardé el buzón de voz.
no para responder, sino como evidencia por si intentaban problemas legales después. Luego apagué el móvil y me fui a dormir. A la mañana siguiente me desperté con 37 llamadas perdidas y 52 mensajes de texto, todos de números que no conocía. Los borré sin leerlos. Luego, abrí mi app bancaria. Los $947,382 seguían ahí, sólidos y reales. Transferí $250,000 a una cuenta de alto rendimiento. Aparté $150,000 para impuestos estimados por la venta. El resto quedó líquido para gastos de vida e inversión en el negocio. Tenía una llamada de consulta a las 10 con un posible cliente nuevo, una startup que necesitaba rediseño UX completo. Me duché, preparé café, configuré el portátil en mi oficina en casa. La llamada fue perfecta. Les encantó mi portafolio. Hablamos de cronograma y presupuesto. A las 11 ya tenía contrato firmado por $30,000. Después de colgar, me acerqué a las ventanas del suelo al techo, mirando Dallas. La ciudad se extendía debajo, llena de posibilidades, llena de gente que no conocía mi historia, que no conocía a mis padres, que no le importaba nada salvo la calidad de mi trabajo. Aquí era anónima, aquí era libre. Mi móvil vibró. Stella Wright. Equipo de seguridad reportó la remoción, sin problemas. Casa actualmente se está tablando para renovación. Gusto hacer negocios contigo, Skylar. Perfecto, escribí. Gracias por todo. Un nuevo comienzo. Eso era exactamente lo que era. Pensé en la tía Alice, en su jardín de rosas, en su bondad y en la herencia que me dejó. Ella quería que tuviera seguridad, un lugar hermoso para construir mi vida. Mis padres habían convertido ese regalo en una prisión, así que la quemé y me alejé. Y si el fuego también los quemó a ellos, bueno, ellos encendieron la cerilla cuando destruyeron esas rosas. Pasé el resto del día trabajando, planeando, construyendo. Bosquejé diseños para mi nuevo cliente, actualicé mi web de portafolio, investigué departamentos en Dallas que permitieran alquileres largos. Mis padres seguían llamando. Yo seguía bloqueando. Para la noche, las llamadas se ralentizaron. Tal vez finalmente entendieron que hablaba en serio. Tal vez habían encontrado un amigo que los acogiera. Tal vez se habían registrado en ese hotel de estancia prolongada y estaban intentando descifrar su próximo muevo. No lo sé. No me importa. Esa noche, pedí sushi caro de un lugar que tenía ganas de probar. Me serví una copa de vino. Cené mientras veía cómo las luces de la ciudad se encendían una por una en el skyline de Dallas. En algún lugar allá afuera, mis padres lidiaban con las consecuencias de sus actos. En algún lugar allá afuera, Lone Star Holdings estaba destripando la casa por lucro. Y yo estaba aquí, en mi espacio, comiendo buena comida y pensando en el futuro. Por primera vez en 2 años, me sentía yo misma otra vez. No la hija felpudo que no sabía decir no. No la víctima que aceptaba abuso como precio de la familia. Solo Skylar, libre, solvente y completamente terminada con ellos. Levanté mi copa de vino en un brindis silencioso a la tía Alice, donde quiera que estuviera. Espero que entiendas. Espero que habrías hecho lo mismo. Las luces de la ciudad parpadearon de vuelta, hermosas e indiferentes, y sonreí. Han pasado 4 meses desde esa noche fatídica, y a veces todavía me despierto sobresaltada esperando oír los pasos pesados de papá en el pasillo o la voz chillona de mamá exigiendo que baje el volumen de mi música. Pero solo hay silencio. Un silencio hermoso, elegido, mío. Dallas me adoptó sin preguntas. Aquí nadie sabe que vendí una mansión de $1 millón para librarme de mis propios padres. Aquí solo soy Skylar Bennett, CEO de Bennett Design Co., la mujer que entrega proyectos impecables y cobra en dólares fuertes. El estudio ya tiene 8 empleados y crece cada mes. Los viernes cerramos a las 3. Ponemos música de Luis Miguel y Juan Gabriel, la que la tía Alice bailaba mientras podaba sus rosas, y brindamos con mezcal que yo misma traigo de Oaxaca. En la pared del lobby,
cuelga una foto gigante del jardín original. Debajo, en letras plateadas: para Alice, que me enseñó que una rosa bien plantada sobrevive a cualquier tormenta. Mis clientes creen que es branding bonito. Yo sé que es mi bandera de victoria. A veces llega un mensaje de número desconocido. Skylar, soy tu madre. Solo queremos saber si estás bien. Tu padre necesita cirugía de rodilla. ¿Puedes ayudarnos? Feliz cumpleaños, hija. Te extrañamos. Los leo 3 segundos. Siento el viejo nudo. Y bloqueo. Porque aprendí la lección más dura y más hermosa. El amor no es una deuda eterna que se paga con sufrimiento. La última noticia real la dio Carol, mi exvecina chismosa, bendita sea. Se mudaron al tercero B de un edificio sin ascensor. Arthur con bastón. Kate con tinte barato que no tapa las canas. Suben las compras a pie. Karma is a bitch, honey. No sentí alegría. Tampoco lástima. Solo paz. Ayer recibí la escritura original de vuelta por Lone Star Holdings. La casa ya no existe. La partieron en 3 townhouses de lujo y la vendieron por 1.6 millones. Dentro venía una nota de Stella Wright. Gracias por el activo limpio. Los anteriores ocupantes intentaron entrar 3 veces la primera semana. La tercera llegó la policía. No han vuelto. Éxito en tu nueva vida. Guardé la escritura en una caja fuerte junto al audio del micrófono caliente y la orden de alejamiento permanente. No por odio, por protección. Cuando tenga hijos, porque ya estoy lista para esa etapa, les contaré la verdad sin veneno. Tus abuelos eligieron el dinero y el control sobre el amor. Yo elegí protegernos. Y les mostraré mis rosales en el balcón, 6 macetas que florecen cada primavera. David Austin, Eden Climber, Madame Isaac Perret, las mismas variedades que mi tía Alice cuidó con sus propias manos. Ellos entenderán que a veces hay que arrancar de raíz lo que te está matando, para que algo más hermoso pueda crecer. Hoy es domingo. Estoy regando mis rosas mientras el sol se pone detrás de los rascacielos de Dallas. Un capullo acaba de abrirse. Rosa pálido, perfume intenso. Perfecto. Lo acaricio y sonrío. En algún lugar de Austin, mis padres suben 3 pisos con bolsas del supermercado. Aquí, yo miro un horizonte que es solo mío. Respiro hondo. Libre. Por primera vez en 28 años, completamente libre. ¿Tú qué habrías hecho? ¿Habrías vendido la casa sin ver al comprador? ¿O esperarías a que cambiaran? ¿O habrías seguido pagando el precio de una paz falsa? Cuéntamelo en comentarios. Yo ya elegí mi final feliz. ¿Te voló la cabeza esta venganza? ¿Desde qué ciudad o país nos ves? Nos encontramos abajo. Si esta historia te llegó al alma, déjame un super thanks para seguir trayendo más así. En pantalla tienes otras 2 que están rompiendo internet. No olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima vida que cambió para siempre. Con amor y respeto.